Quiero que vaya a su Biblia y me abra Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 11. Vamos a leer a partir del verso 11. Cuando lo encuentre, deme un buen amén. Hebreos capítulo 5, verso 11. Hoy voy a comenzar una serie que para mí es una bendición. Porque yo creo que yo fui cristiano durante muchos años y yo no tenía puesta en mi vida los fundamentos correctos. Así que cuando yo aprendí estos principios espirituales, yo le puedo garantizar a usted que mi vida cambió para siempre. Y creo que si usted recibe estos principios que vamos a compartir a partir de hoy, su vida como creyente, como parte del cuerpo de Cristo, también cambiará para la gloria de Dios. Le he puesto a esta serie Fundamentos de la Vida Cristiana. Y ahí en Hebreos capítulo 5, verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Hace algunos días, vamos a decir que hace 3 semanas, como muchos de ustedes saben, yo soy nuevo en este país, así que cada cosa que veo me llama mucho la atención. Estaba yo observando cómo levantaban una casa y me fijaba que los cimientos los hacían bien rápido. En 2 o 3 semanas ya los cimientos estaban listos y las casas empezaban a ser edificadas. Así que me acerqué a alguien que trabajaba en construcción y le pregunté: óigame, ¿usted está seguro que las casas que se construyen aquí tienen cimientos suficientemente fuertes como para aguantar toda la estructura? Y esta persona me dijo: mira, a diferencia de nuestros países, en nuestros países normalmente ellos buscan la roca y hasta que no encuentran la roca pues no ponen cimiento. Bien, pues aquí ellos tienen otra manera de hacer el cimiento y es igualmente fuerte. Y no quiero ser presuntuoso en esto, pero creo que la sociedad en la que vivimos, el cristianismo que se está viviendo hoy en día, quizás se parece mucho a la manera en que construyen las casas en este país. Sí, el cristianismo moderno tiene cierto cimiento, el cristianismo moderno tiene cierta fuerza, el cristianismo moderno tiene cierto conocimiento, pero la realidad es que el cimiento que están estableciendo no es un cimiento que descansa precisamente en la roca. Y si usted no pone el cimiento en la roca, amado mío, si usted no pone su vida sobre esa roca inamovible, inconmovible, si usted no pone su familia, su matrimonio, su fe, su hogar, sus finanzas, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted posee sobre la roca y la persona correcta, usted está en graves peligros. ¿Y por qué estaríamos en graves peligros, pastor? Quiero que usted abra su Biblia una vez más y vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 7, verso 24. Si no le alcanza el tiempo, siempre mi amado John nos va a ayudar allí. Dice la escritura ahí en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues, y está hablando Jesús, quiero que preste mucha atención. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, oye. Diga fuerte, oye. Y diga ahora, hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y dice la escritura, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, diga conmigo, oye. Y ahora diga, no hace. Diga fuerte, no hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo me imagino, llevo aquí poco tiempo, pero me imagino que cuando llega un huracán por estas ciudades, no deja nada a su paso, ¿verdad? Y la razón es la siguiente. Cuando una casa física no está bien puesta sobre la roca y se levantan tempestades, se levantan conflictos, problemas climatológicos, vienen ciclones, huracanes, tornados. Hace unos días alguien me decía, no sé cómo la gente puede vivir en el centro de los Estados Unidos. Allí hay tornados que cogen la casa y la levantan y se la llevan. Esa gente está loca. Y yo decía, wow, pero la casa estará cimentada sobre la roca. Y alguien me decía, no, si tienen hasta un sótano allí para que si viene un huracán y se lleva la casa, al menos ellos puedan vivir. Pues bien, déjeme decirle que dice la Escritura lo siguiente. Cuando un creyente no coloca su vida sobre la roca, ese creyente está en graves peligros, amado mío. Porque cuando vengan los problemas de la vida, cuando vengan las circunstancias, cuando se levanten los gigantes, cuando vengan las enfermedades, cuando las finanzas sean sacudidas, ese creyente será como casa que se lleva el río o casa que derriba la lluvia. Pero a menos que edifiquemos nuestra casa en la roca y en la persona correcta, entonces podrá venir lo que quiera, que nuestras vidas estarán puestas fuertes, firmes en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Alguien cree esto? Dígame amén. Y es por eso que quiero invitarlo hoy a que usted no sea como el insensato. Que usted pueda decir, yo soy cristiano. ¿Sabe qué? Llevaba yo 7, 8 años en la fe. Había conocido a Jesucristo, pero aún no tenía puestos cimientos fuertes en mi vida. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es esto así? Le voy a explicar. Mi vista estaba siempre puesta en el hombre. Mi vista estaba puesta en una denominación. Mi vista estaba puesta en un movimiento. Mi vista estaba puesta en lo que los demás creían. Así que cada vez que algo en lo cual yo tenía mi vista caía o era sacudido, toda mi fe se sacudía. Cuando yo veía que algunas personas se desalentaban, toda mi vida se desalentaba. Cuando yo veía que algunos se apartaban de la fe, yo también sentía el impulso de apartarme de la fe. ¿Por qué? Porque mi vida no estaba plantada sobre la roca. Por eso es que digo que el cristianismo hoy en día tiene que volver a establecer los cimientos correctos. Los creyentes, aquellos que realmente le hemos dicho a Jesús, Señor, heme aquí, yo quiero confiar y creer en ti. Tenemos que aprender a establecer el cimiento correcto. Y dice el apóstol Pablo hablando aquí en Hebreos, ¿saben qué? Muchos de ustedes, por los años que llevan en la fe, por el tiempo que han vivido, por lo que han pasado en su relación con Cristo, ya deberían ser maestros. Ya deberían ser de aquellos que instruyen a otras personas. Ya deberían ser de los que se paran aquí adelante y les dicen a otros, este es el camino por el que tenemos que andar. Pero dice el apóstol Pablo, aunque mi anhelo es verlo enseñando a otros, la realidad es que tendría yo que volver a enseñarlo a ustedes. Porque debiendo ser ya gente experimentada en la fe, tienen necesidad de que se les vuelva a explicar cuáles son los primeros rudimentos en Cristo Jesús. Si les soy honesto, en serio. Si les soy honesto, creo que los creyentes hoy en día, muy poco, tienen puesto fundamento. Les voy a ser honestos. Hace un tiempo conversé con un pastor, hace años ya. Y le pregunté, pastor, ¿cómo sabe usted que tiene puestos los fundamentos? Y este pastor me decía, bueno, yo tengo la Biblia, bueno, yo creo en el ¿cómo decía él? Yo creo que Dios sana. Yo creo en todas estas cosas, mis fundamentos están correctos. Y yo les decía, esos son cimientos buenos, pero no son los fundamentos de lo que habla la palabra del Señor. Es igual a las casas aquí, tienen un buen fundamento, pero no es el fundamento que busca la roca,
Quiero que abra su Biblia rápidamente conmigo allí en 1 Corintios 3:11. Mire lo que dice la Escritura. Qué palabra tan poderosa. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las personas quieren levantar su vida sobre el carisma de un hombre. Las personas quieren levantar su fe sobre la elocuencia de otro. Las personas quieren imitar la santidad de un hombre. Las personas están tratando de encontrar un modelo humano. Pero dice la palabra del Señor: nadie que está en Cristo puede poner otro fundamento que aquel que ya ha sido puesto, el cual es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que venció la muerte. Jesús de Nazaret es el que fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Jesús de Nazaret fue el que murió en la cruz del Calvario y triunfó. Y al tercer día se levantó con poder para triunfar sobre el Hades. Por eso cuando cantamos, ¿dónde está muerte tu aguijón? Estamos diciendo, hemos creído en aquel que venció, hemos creído en aquel que se levantó, hemos creído en el único que es el cimiento correcto. ¿Alguien ha creído en él? Dígame amén. Grite aleluya. Por lo tanto, no, aunque lleve 100 años en la fe, aunque haya visto a otras personas desmoronarse, aunque aparentemente haya puesto mis ojos, es tiempo de que corte con eso y diga: a partir de ahora voy a establecer los cimientos correctos de mi fe. A partir de ahora voy a aprender por la palabra de Dios aquello que necesito que sea parte vital de mi creencia, para que cuando venga el enemigo y sople, mi casa no se caiga. Y pastor, ¿de qué me está hablando usted? Quiero que recuerde esto: el fundamento ya está puesto, es Jesucristo. ¿Y de qué le voy a hablar yo hoy entonces si ya el fundamento está puesto? Voy a hablarles del fundamento de la doctrina de Cristo. En otras palabras, les voy a enseñar lo que el fundamento mismo nos dijo que era fundamental saber. Hoy en día hay muchas doctrinas. Hoy en día usted llega y le dice: voy a explicarle, como decía ya en Apocalipsis, las profundidades de Satanás. Yo no necesito saber las profundidades de Satanás. Voy a explicarle cuántas alas tenía el último querubín. Eran 7 y las alas representaban las de adelante y las de atrás. Yo no necesito saber qué representan las alas. ¿Alguien está conmigo? Dígame amén. Yo necesito volver a la simplicidad de la palabra de Dios, porque es en la simplicidad de la palabra de Dios donde hay fruto y hay provecho para mi vida. ¿Alguien puede creer esto? Diga aleluya. Por lo tanto, Marcos 1, del 14 al 15, nos muestra qué era lo que Jesús constantemente enseñaba. ¿Qué era lo que Jesús quería que nosotros supiéramos? Y allí en Hebreos 6 del 1 al 2 dice: no poniendo nuevamente el fundamento número 1 en el arrepentimiento de obras muertas. Voy a explicar esto. Marcos 1 del 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Diga fuerte, el reino de Dios. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y añade Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. Escúcheme. Hoy en día tenemos auditorios llenos de personas, pero no se le está diciendo a nadie que para acercarse a Jesucristo el primer paso se llama arrepentimiento. A los hombres se les promete ser libres y en realidad están presos. Aún viven en sus delitos y su pecado. Aún así no salen de la vida antigua. Aún así no han sido transformados por Dios. ¿Por qué? Porque se les está diciendo: recibe a Jesucristo y tu vida más va a ser mejor. Sin embargo, el propio Jesús, cuando vino a este mundo, nunca dijo: si me sigues te va a ir mejor. Jesucristo comenzó con un mensaje. Se apareció en Jerusalén diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio.
Porque usted no puede acercarse a Dios si antes no hay arrepentimiento. Usted no puede venir a la presencia de Dios si antes no hay arrepentimiento. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento, pastor? Si puede, anote esto allí. La palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. La palabra metanoia, cuando usted la separa en dos sílabas, meta y noia. Meta significa cambio. Noia significa mente. ¿Qué está queriendo decir Jesucristo? Cambien su manera de pensar. Crean en el Evangelio y entonces serán salvados. Pero las personas quieren venir con su manera de pensar a Cristo. No tengo nada que cambiar, pastor, yo estoy bien. Hasta ahora la vida me ha funcionado, dice Jesucristo. A menos que cambies tu manera de pensar, a menos que renueves toda tu mente y creas el Evangelio, nunca podrás entrar en el reino de Dios. Así que no importa cuánto corras, cuántos años acumules en la fe, cuántas obras buenas hayas hecho, si no hay arrepentimiento verdadero, pues entonces no estás en la presencia del Señor. ¿Alguien está conmigo? Diga, aleluya. Por lo tanto, el primer paso que el hombre da en dirección hacia Dios se llama, diga conmigo, arrepentimiento. Y mire esto, abra Hebreos 12:14. Haya su Biblia allí. Mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué razón es importante el arrepentimiento? La Escritura dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, pastor, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Si usted lee todos los evangelios, usted va a ver que donde quiera que Jesucristo llegaba decía, arrepiéntanse. Cuando sus apóstoles salieron a predicar el evangelio, no le decían a nadie, hemos creído en uno que flota sobre las aguas. Le decían, arrepentíos y creer el evangelio. Nunca había Juan diciendo, si crees en Jesucristo, te voy a enseñar los 7 pasos para ser un poco más feliz. Juan decía, arrepentíos, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nadie se puede acercar a Dios en pecado. Por lo tanto, si usted necesita acercarse a su Creador, si usted necesita venir nuevamente a la presencia de Dios, usted tiene que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Y es allí donde el arrepentimiento es necesario. ¿Alguien está aquí? Diga amén. Gloria al Señor. Un verdadero arrepentimiento, amado mío, libera el perdón de Dios sobre los hombres, restaura la santidad de Dios en nosotros y hace que podamos tener una relación íntima con Dios. Voy a volver a repetirle esto. Un verdadero arrepentimiento libera el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que quiero hablar de arrepentimiento hoy. Les voy a explicar. Usted dirá, pastor, los nuevos, qué bien le vendría esto. Le estoy diciendo que llevaba 7 años en la fe y no tenía puestos los fundamentos correctos. Así que yo vivía diciendo, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo leo la Biblia, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo tengo una vida bien hermosa. Sin embargo, el arrepentimiento no estaba presente por ningún lugar. Yo continuaba haciendo cosas que desagradaban al Señor. Yo vivía en pensamientos que no glorificaban a Dios. Yo tenía muchas veces enojo, ira. Yo contendía con otras personas hasta que Dios me dijo, no podrás acercarte a mí hasta que experimentes un verdadero arrepentimiento. Hay mucha gente, le voy a decir esto, que cree que es cristiano. Pero nadie puede ser cristiano si no entra por la puerta que se llama arrepentimiento. Entonces usted puede estar en la iglesia, en la presencia de Dios, estar aquí en medio nuestro y pensar, yo pertenezco a la familia de Dios y Dios quiere que usted lo haga, pero Dios dice, ya lo hice todo, ya morí en la cruz del Calvario, ya cargué con tu pecado, el único paso que te pido que dejes es el siguiente, cambia tu manera de pensar y cree en el Evangelio. Pero eso es demasiado difícil, pastor. Amado, el arrepentimiento verdadero no obra en las emociones.
El arrepentimiento verdadero no tiene nada que ver con sentimientos. Hay personas que a veces tienen una mala acción con otra persona y le dicen, ay, es que me siento mal. Es que yo no quería hacerte esto y esta persona no me quiere perdonar y yo quisiera ser buena con esta otra persona, y piensan que arrepentimiento significa cambiar sus emociones y mostrarle al otro cuánto sienten lo que están haciendo. El arrepentimiento verdadero nada tiene que ver con emociones. El hombre le es infiel a su mujer, le trae un ramo de flores y le dice, ay, tú me puedes perdonar, y la mujer dice, yo creo que está arrepentido. Arrepentimiento no tiene que ver con emociones. Arrepentimiento tiene que ver con la voluntad. Usted tiene que tomar una decisión y usted tiene que decir a partir de ahora. Fíjate que Jesucristo no dice, si tú crees en mí yo te ayudo a cambiar tu mente. Jesucristo dice, este es el evangelio, arrepiéntete tú. Usted no puede recibir lo nuevo que tiene Dios para usted con la mente vieja. No se puede echar vino nuevo en odre viejo. No se puede poner en una ropa vieja un remiendo nuevo. Por lo tanto, el evangelio puro de Cristo no puede llegar a su vida y ser establecido cuando todavía hay un hombre viejo, una mujer vieja amando el pecado y amando lo que no le agrada al Señor. Jesucristo dice, para empezarlo todo nuevo, vamos a empezar por arrepentirnos de todos nuestros pecados, de toda obra muerta, de todo lo que no glorifica al Señor. Y solamente cuando cambie tu mentalidad y entiendas que arrepentimiento no son emociones, sino es un acto de la voluntad del hombre, el hombre tiene que tomar la decisión de decir, quiero cambiar mi manera de pensar para acercarme a Dios. Por eso permítame explicarle esto. Usted puede confundir muchas veces con arrepentimiento lo que llamamos sentimiento de culpa o tristeza sentimental. Y esto fue precisamente lo que experimentó el hermano de Jacob, Esaú. Yo quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento. Mira lo que experimentó Esaú ahí en Hebreos capítulo 12, verso 17. Dice la Escritura, porque ya ustedes saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. ¿Para qué? Para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Con cuántas lágrimas? Con muchas lágrimas. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre era el primogénito, el primer hijo de su papá, merecía toda la herencia y toda la bendición de Dios. Y un día tenía un hambre terrible y viene el hermano y le dice, si te hago una sopa y unas lentejas, ¿tú me vendes tu primogenitura? Y él creyó que era una broma del hermano y le dijo, primogenitura, ¿para qué me sirve la primogenitura? Tengo un hambre terrible, dame las lentejas. Y dice la Escritura que cuando él cayó en cuenta, vino a donde estaba Dios y le dijo, dame la primogenitura, Señor. Y dice, no hubo lugar para el arrepentimiento, porque arrepentimiento no es llorar. Usted ve personas que vienen muchas veces a la fe y está la alabanza andando y tienen sus manos levantadas y lágrimas salen por sus ojos. Y usted dice, ese debe ser tremendo creyente. No se guíe por las lágrimas. Hello. No se guíe por las lágrimas, porque arrepentimientos no son lágrimas. ¿Alguien está aquí? Lo segundo que no es arrepentimiento son las buenas actitudes o las buenas acciones. Algunos creen que ante lo mal hecho no hay mejor remedio que obrar bien. Y esto es un error. Obrar bien siempre es bueno, pero creer que el arrepentimiento va a ser tener una buena actitud está mal. Nuestras buenas acciones no cuentan delante de Dios ni nos justifican de nuestros pecados. Tener buenas actitudes hacia alguien que le hemos hecho lo incorrecto solo demuestra que tenemos buenos sentimientos, pero no cuentan como arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Cuántos tienen buenos sentimientos? Levanten sus manos. Me alegro por ustedes, pero arrepentimiento verdadero no es querer hacer lo correcto. Isaías 64:6, mire lo que dice aquí, la Escritura es bien fuerte con relación a esto. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, para Dios, aún nuestra justicia está corrompida. Les voy a explicar por qué. Dios no mira lo que usted hace, Dios mira la intención con lo que lo hace. Voy a volver al ejemplo del hombre y la esposa. Supongamos que hay un hombre que es infiel y toma por el camino y dice, mi mujer cuando llegue a la casa va a ver que llegué tarde y yo le he estado siendo infiel. Pues bien, voy a tomar un ramo de flores, voy a pasar por, vamos a decir, pollo tropical, le voy a llevar un buen arroz con frijoles, y unos pollos bien sabrosos y ella se va a alegrar y va a decir, llegaste tarde pero todo está bien. ¿Sabe qué es eso? Es una buena acción. Pero Dios no está mirando lo bueno que hiciste, Dios está mirando la motivación por lo cual lo estamos haciendo. Los hombres pueden ver nuestras actitudes, Dios es el único que ve nuestras motivaciones. Por eso, aun cuando a veces hacemos obras buenas y creemos que estas obras buenas van a contar delante del Señor, Dios está mirando que la estás haciendo para que cuenten delante de Él. ¿Alguien está aquí? Dios está mirando que lo estás haciendo para alcanzar el favor de alguien o de algo. Entonces la obra buena, por más buena que sea, nunca será una señal de arrepentimiento genuino. Es solo eso, una buena obra. Usted tiene buenos sentimientos, gloria al Señor. Al menos eso le queda bueno, ¿no? Ahora, número 3, la práctica religiosa. Se confunde la práctica religiosa con un verdadero arrepentimiento. Los sacrificios religiosos, escuche esto, en ocasiones son usados por algunos como una señal de arrepentimiento. He escuchado esto, pastor. ¿Usted no ve cuánto tiempo yo me consagro a Dios? Pastor, ¿usted no ve que yo no falto ningún domingo? Y doy gloria a Dios por aquellos que no faltan ningún domingo. Gracias, eso está bueno. Pastor, ¿usted no ve todas las grandes sacrificios que estoy haciendo? Les he contado a veces una historia. Teníamos una hermana antes que ella estaba atendiendo un comedor de ancianos que teníamos allá en Cuba. Ella se encargaba de organizar todas las cosas y un buen día llegó y dijo, ¿saben qué, pastores? Yo me voy de la iglesia. Le dijimos, hermana, ¿por qué usted se va de la iglesia? Y la hermana decía, ¿sabe por qué? Me voy de la iglesia porque nunca se me ha parado adelante y nadie me ha aplaudido ni me han dicho lo bien que estoy haciendo este trabajo. Así que si nadie reconoce lo que estoy haciendo, pues mejor me voy. Entonces ella estaba enfocada en su sacrificio, pero no entendía que el sacrificio no era para el hombre, sino para Dios. Entonces mucha gente confunde esto. Voy a usar métodos religiosos, voy a consagrarme, voy a intentar invertir más tiempo en la obra, voy a estar allí cumpliendo hasta el último requisito. Pero eso, según la Biblia, no es un verdadero arrepentimiento. Mire una vez más Salmo 51, verso del 16 al 17. Por eso es que tenemos tanta gente buena en la iglesia, tanta gente sacrificada, que muchas veces no está verdaderamente arrepentida. Entonces mire lo que dice allí el Salmo 51, verso 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice el rey David. Oh Dios, si tú me pidieras un sacrificio, tú sabes que lo haría. David era un hombre que ayunaba, que oraba, que buscaba al Señor, que hacía lo que fuera. Un día le dijeron, ¿te quieres casar con mi hija, el rey Saúl? Tráeme 100 prepucios. David hacía cualquier clase de sacrificio, era un poco acelerado. Y David le dice al Señor, ay, qué lástima que no me pides un sacrificio, porque tú sabes que yo lo haría. Dice David, no quieres holocausto. ¿Qué cosa es holocausto? Traerle ofrenda de animales y estas cosas al Señor. Y dice el rey David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, no importa cuánto sacrificio religioso haga, no es eso lo que Dios está buscando. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón contrito y un corazón humillado. ¿Alguien está aquí? Dígame amén. Gloria al Señor. Ahora, número 4, y con esto termino con lo que no es arrepentimiento. Le llamamos conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad puede ser una de las actitudes más erradas y usadas como señal de arrepentimiento. Escuche bien esto. Muchos usan la escritura para envanecerse, pero no la obedecen y no dejan que la escritura los transforme a ellos. Yo puedo conocer personas que son enciclopedias vivientes. He tenido allá en Cuba, hicimos una vez un juego de participación bíblica y teníamos un joven que respondía con una memoria
terrible. Leía la Biblia de manera impresionante. Pero cuando usted iba a su vida y decía, bueno, ¿cuánta palabra de Dios que sabes estás viviendo? La realidad era muy diferente. Entonces la gente piensa, si yo conociera toda la verdad, si yo supiera, si yo pasara seminario y seminario y seminario, conozco gente que vienen a donde estoy y me dice, usted sabe que yo he pasado 15, 20 seminarios. Yo le digo, eso está bueno, pero no cuenta, no es una señal de arrepentimiento. Es una señal de conocimiento y el conocimiento es bueno, pero el arrepentimiento es mejor. Tenemos hoy en día en la iglesia mucha gente que sabe mucho, pero poca gente que está verdaderamente arrepentida. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros como fundamento en nuestras vidas. Dice Juan 5:39 hasta el verso 40, escudriñad las escrituras, hablando Jesús, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y son precisamente ellas las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo siempre digo esto. Si alguien cree que es conocedor de la escritura, no conoce a los fariseos. ¿Sabes quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran las personas que tenían que, para lograr ser fariseo, memorizar desde Génesis en adelante toda la escritura. Y el examen final para que usted fuera considerado un rabí fariseo era que lo tomaba otro rabí y le decía, empieza en Génesis. Y tú empezabas de memoria hasta que él te dijera para. Podías andar por Primera de Samuel y todavía no te habían dicho para. Y tenías que citar todo eso de memoria. Y aquí está Jesucristo diciéndole a los conocedores de la verdad de Dios, de la palabra, de la escritura. Les dice, ustedes dicen conocer la escritura, pero no me conocen a mí. Ustedes dicen saber de memoria todos estos versículos bíblicos. Ustedes dicen tener un entendimiento terrible de los misterios de Dios, pero en ellos no han podido encontrar al autor de la vida. Vayan y escudriñen las escrituras, porque en ellas creen que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Alguien está aquí y diga, wow, gloria al Señor. Entonces, amado mío, es muy importante que usted sepa esto hoy. Arrepentimiento no es sentimiento de culpa, no tiene que ver con cómo me siento. Hice lo malo, ay, me siento terrible por lo malo que hice. No. Arrepentimiento no son buenas actitudes, aunque las buenas actitudes deben formar parte de todo creyente. Arrepentimiento no es la práctica de una religión, aunque qué bueno que estamos en el camino correcto, el camino de Jesús de Nazaret. Y arrepentimiento no es conocimiento de la verdad, aunque los motivos, siempre que puedan, conozcan la Biblia, memoricen la verdad, pero también vívanla. Entonces, ¿a qué nos llama allí Hebreos 6 del 1 al 2? Dice, arrepentíos, arrepiéntanse de obras muertas. Y aquí me quiero detener un poquitico, porque hay personas que pueden decir hoy, pastor, yo estoy arrepentido. Pero yo no quiero que solamente usted crea que está arrepentido, yo quiero que usted identifique las obras muertas. Porque Dios quiere que te arrepientas, pero de obras muertas. ¿Y cuáles son esas obras muertas, pastor? Las obras muertas, amados míos, son actitudes de una vida sin Dios. Son conocidas también como malas acciones o acciones de rectitud personal. Le voy a explicar esto un poquitico más. En otras palabras, todo pecado es una obra muerta. La razón básica del pecado es el egoísmo del hombre. ¿Usted sabe por qué pecamos? Porque somos egoístas. Voy a tener una relación con otra mujer que no es mi mujer. ¿Por qué lo hace un hombre? Porque es egoísta, no está pensando en su esposa. Está pensando en sí mismo. Voy a tomar hasta caerme al suelo y postrarme allí borracho. ¿Por qué lo hacen las personas? Porque son egoístas. Solamente están pensando en su satisfacción personal. No están pensando en el disgusto que le dan a sus hijos o lo que va a acontecer en otras personas. ¿Por qué la gente está en la droga? Porque son egoístas. Por lo tanto, el pecado, para que se enseñoree del hombre, siempre va a usar en nosotros nuestro egoísmo. ¿Por qué la gente roba? Porque son egoístas. Solo piensan en sí misma. El ladrón no está pensando en la pérdida de que se le robó. Está pensando en su propio egoísmo. Por eso es que el pecado siempre va a usar el egoísmo. El amor a sí mismo ha hecho que el hombre se aleje del camino de Dios. Y allí está Abel que quiere predicar.
El Señor Jesús vino a este mundo, amado mío, y murió en una cruz para cargar también no solamente con nuestro pecado, sino con nuestro ego y con nuestro orgullo personal. Para que ya no vivamos la vida centrada en nosotros mismos, sino en Dios. Abra su Biblia, 2 Corintios 5:15, y dejemos que la Escritura nos hable. Dice así, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuche bien esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí mismo. En otras palabras, Jesucristo murió para cargar también con nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro deseo de buscar nuestros propios beneficios. Eso es precisamente lo que usa el diablo para introducir el pecado en nuestras vidas. Primera de Juan 3 del 4 al 5, si puede búsquelo lo más rápido que usted pueda. Dice así la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el pecado apareció para quitar, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Escuche bien esto. ¿Qué cosa es pecado, pastor? Porque dice la Escritura, tenemos que arrepentirnos de obras muertas. Y ahora les dije que las obras muertas son obras de rectitud personal, pero muchas veces también pueden ser consideradas como pecados. Entonces Dios nos está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Pero, ¿cómo hago esto de arrepentirme de mis pecados? Si ya los pecados están tan arraigados por mi egoísmo a mi vida, que me cuesta trabajo deshacerme de ellos. Escuchen lo que estoy hablando ahora. La palabra arrepentimiento, nuevamente les recuerdo esto. Arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar. Y si le pones atrás arrepentimiento de obras muertas, la palabra obra en griego es ergón y significa trabajo o esfuerzo que no te lleva a ningún lugar. Por lo tanto, aquí la Escritura está diciendo, tienes que cambiar tu manera de pensar con relación al pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Dice aquí Primera de Juan que el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, tengo que cambiar mi manera de pensar sobre todas aquellas cosas que me alejan de vivir en el propósito y en la voluntad de Dios para mi vida. Que a veces creo que no necesito cambiarlas, que es lo más triste. ¿Alguien está conmigo? Diga, amén. Amado, infracción significa ilegalidad o maldad. Por lo tanto, cuando la Escritura dice arrepiéntete de obras muertas, no está diciendo está todo bien, si quieres lo haces cuando tengas tiempo. Está diciendo tienes que cambiar tu manera de pensar con relación a las infracciones que estás cometiendo y a la maldad que hay en tu corazón. Aquí se pone un poco serio esto, porque si usted se lleva una roja en este país que las leyes son bien severas, usted se lleva un ticket bien grande. Pero muchas veces nos estamos llevando la roja con la voluntad de Dios y pensamos que no hay consecuencia cuando la Escritura dice, cambia tu manera de pensar porque estás infringiendo la ley y no hay temor de Dios en ti. ¿Está duro? Está duro. Ahora escuche esto. A pesar de que el pecado es infracción de la ley o maldad, la Biblia dice que todo hombre que nace en este mundo nace, a pesar de que es creación de Dios, bajo pecado. Por eso era tan importante que alguien nos liberara de ese pecado, que alguien nos ayudara y nos mostrara cómo se hace para no infringir la ley, para deshacernos de esta maldad que hay en nuestros corazones. Y dice la Escritura que es precisamente allí donde Jesús juega un papel fundamental, donde Él es la roca. Porque dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, estando en la condición de hombre se humilló, tomó nuestro pecado, tomó nuestras infracciones, tomó nuestra maldad y fue a la cruz. Y allí en la cruz del Calvario clavó nuestro pecado, clavó nuestras infracciones y clavó nuestra maldad. Pero por si fuera poco, Jesús cuando murió descendió al mismo Hades,
al mismo infierno. Y allí había un personaje que tenía una llave para encerrar a ese lugar a todos los infractores de la ley, a todos los pecadores y a todos los malos de corazón. En esencia, a todos los seres humanos. Y Jesucristo tomó esa llave y dijo, ¿me permite por favor, me da la llave? Se la quitó y le dijo, a partir de ahora, no todos los hombres van a entrar aquí. Solamente van a entrar los que rechacen el perdón y la gracia de Dios por la infracción de sus pecados. ¿Alguien está conmigo? Yo quisiera que usted entendiera esto, pero Jesucristo tomó esa llave, Jesucristo pagó ese precio, Jesucristo murió en la cruz para que usted no solamente entendiera hoy que el arrepentimiento es necesario, sino para que también cuando usted dijera, tengo que arrepentirme, cuente con la ayuda y el socorro de Dios. Porque el hombre por sí mismo no puede hacerlo, pero Jesucristo venció y Jesucristo dijo, pero cualquiera que en mí confíe, aunque esté muerto y lleno de infracciones y merezca ir al infierno, si en mí cree, sus pecados serán perdonados y no irá a un lugar de muerte, sino que tendrá vida y vida en abundancia. ¿Alguien cree esto? Dígame amén. Gloria al Señor. Apláudale al Señor si lo va a hacer. Por lo tanto, amado, escuche esto. Si cada uno de nosotros cambia su manera de pensar hoy con relación al pecado, Dios promete el perdón y la restauración para los que se conviertan de sus malos caminos de todo corazón. Vamos a una escritura más. Allí en Isaías 5:20 dice la palabra del Señor. Y quiero que mediten en esto porque ustedes son creyentes. Un creyente tiene que tener bien claro estos principios. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Wow, está fuerte eso. Pero permítame decirle esto, hay muchos en el cuerpo de Cristo que aún llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Les voy a poner un ejemplo. En mi experiencia cristiana he conocido esto, padres cristianos, que sus hijos se apartaron de la fe y los hijos entraron en la adolescencia. Así que los hijos dijeron un día, ¿sabes qué, papá? Tengo una noviecita, voy a traerla a la casa esta noche, ¿tú crees que se pueda quedar conmigo en el cuarto? Y los papás siendo cristianos dicen, ay mijo, no hay problema. Dice la escritura, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Porque eso Dios lo llama ¿cómo? Malo. Entonces yo les digo que hay mucha gente en el pueblo de Dios diciendo que son pueblo de Dios, que están practicando todavía principios que están mal. Hay padres, voy a seguir con el ejemplo de los padres porque es algo que nos toca a todos nosotros. Hay padres que saben que hay ciertas películas que son dañinas para nuestros hijos. Ciertos animados que son dañinos para nuestros hijos, que hablan de brujería, de encantamiento, de adivinación, que invocan incluso espíritus. Y usted ve a nuestros hijos allí horas y horas y horas y horas frente a aquellos siendo embrujados y hechizados por estos espíritus. Pero nosotros miramos a los niños y decimos, nada, se están entreteniendo. Dice la escritura, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces cuando el pastor viene el domingo y dice, tenemos que arrepentirnos de obras muertas, dicen, eso está bien malo, ¿eh? Entonces hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La palabra de Dios es mala, pero practicar el pecado es bueno. Eso es lo que está haciendo el diablo en esta generación hoy en día. Vienen nuestros hijos, nos dicen, papá, préstame el carro, voy a salir, quizás regrese a la 1 de la mañana, voy a andar con hermanos cristianos, y bueno, suponemos que son hermanos cristianos, no importa, Pipo, si quieres, quédate hasta las 3. No importa lo que hagas, no hay supervisión ninguna, no hay cuidado sobre nuestros hijos, pueden pecar, pueden hacer lo que quieran, y le estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, amados míos, se necesita experimentar un verdadero arrepentimiento. Y vuelvo a repetirle esto, ¿sabe lo que significa arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es aborrecer todo lo que Dios aborrece y llamarlo por su nombre. Hay gente, hay denominaciones, hay iglesias que le están diciendo a los homosexuales, pueden venir,
Aquí tenemos membresía para ustedes, no nos importa su identidad de género. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre varón y a la mujer hembra. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Alguien está conmigo? Dígame. Entonces, es muy fácil identificar estos ejemplos que puse. Lo difícil es ver hacia nosotros mismos. Hay ciertas áreas de nuestras vidas donde estamos practicando ciertos pecados, donde tenemos abiertas ciertas puertas que Dios nos dice, arrepiéntete de toda obra muerta. Arrepéntete de todo lo que estás haciendo mal. Cambia tu manera de pensar con relación a ese pecado, porque ese pecado no te acerca a Dios, más bien te destruye. Ese pecado está arruinando tu vida, ese pecado te está consumiendo y aún así tú permaneces allí. ¿Por qué tú no lo ves malo? Tú dices, pero no es tan malo. ¿Qué extremista es este pastor? Hermano, no es extremismo pastoral, es la palabra del Señor. ¿Alguien cree en la palabra del Señor? Dígame amén. Entonces hay cosas en la palabra que serán incómodas, pero son la verdad de Dios. Hay cosas en la palabra que parecerán difíciles, incluso imposibles de cumplir, pero son la palabra de Dios. Y si queremos vivir una vida que agrada al Señor, tenemos que volver a las palabras del Señor. Y tenemos que buscar un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Entonces, para ir terminando, si usted piensa, bueno, cuando nadie me ve, yo puedo hacer ciertas cosas porque no importa. Al final lo único importante es lo que la gente ve. Entonces, si la gente me ve haciendo lo correcto, la gente va a decir, esta persona es cristiana. Esta persona está arrepentida. Esta persona llega a la iglesia y levanta sus manos y ora, alaba al Señor, oye la palabra y al final dice, amén. Pero el que lo ve a usted cuando nadie lo ve es Dios. Y el que nos invita a todos nosotros al arrepentimiento no es el hombre, es aquel que lo ve todo. Pero le tengo buena noticia. Dios no lo hace para condenarlo, ni para que usted diga, ay, pero pastor, esto es demasiado difícil. Ya le expliqué, Jesús fue a la cruz del Calvario, cargó con su pecado, se llevó su maldad, tomó toda su infracción y la puso en la cruz del Calvario y ahora solamente usted tiene que cambiar su manera de pensar con relación a quién era usted y empezar a renovar su mente por la palabra de Dios y poner toda su confianza en Jesucristo. ¿Sabe por qué les digo? Y ahorita dije algo, les decía, conocimiento de la verdad no es arrepentimiento. Pero ahora voy a decir algo que va a traer un balance. ¿Sabe por qué les digo que hay muchos creyentes que hoy no están arrepentidos? Porque si arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, usted no la puede cambiar solo. La Biblia dice que ella es la que cambia nuestra manera de pensar. Y hoy en día tenemos quizás la generación más débil para leer la palabra del Señor. ¿Qué tiempo le dedicamos al día a leer la palabra del Señor? Si usted dice ninguno, pues ese es el tipo de arrepentimiento que usted está experimentando. Porque lo único que nos puede convencer de pecado, justicia y juicio es el Espíritu de Dios cuando nos adentramos en las palabras del Señor. Por eso le invito, iglesia, necesitamos volver a poner los fundamentos. Ahora voy a mostrar algunas obras muertas que Dios aborrece porque quizás usted diga, pastor, ¿cuáles son las obras muertas? Quiero que sea un poco más específico porque aún no entiendo si hay algo mal en mi vida. En Mateo 15 del 19 al 20, no lo voy a leer, y Marcos 7 del 21 al 23, hay algunas cositas que nos dice la Escritura. La Biblia habla de malos pensamientos, eso es algo de lo que tenemos que arrepentirnos y es una obra muerta. La Biblia habla de homicidios y usted dirá, bueno, nunca he matado a nadie, los malos pensamientos son homicidios. La Biblia habla de adulterios, de fornicaciones, de hurtos, de falsos testimonios. Y esto, la iglesia está llena de esto. Pastor, quiero dar un testimonio. Ayer estaba el pie jorobado para acá y el pastor oró y dio 2 vueltas y se puso en el lugar. Están exagerando la sanidad de Dios. Y eso es falso testimonio, eso también es pecado. La blasfemia, ¿sabía que la blasfemia contra el Espíritu Santo también es considerada una obra muerta y puede alejarnos de Dios? Hay gente que ven las manifestaciones sobrenaturales y dicen, eso es una payasada, eso es una locura.
Si usted no lo entiende, no lo critique, porque usted puede caer en blasfemia. Y dice la Escritura que si blasfemas contra el Padre y el Hijo, quizás encuentres perdón, pero contra el Espíritu Santo ya no hay oportunidad. La avaricia, la lascivia, la envidia, la soberbia, todas estas cosas son obras muertas que tenemos que desechar. Pero si no le basta con eso, en Gálatas 5, del 19 al 21, dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne. Y allí empieza a explicar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Hay alguien que tenga enemigos aquí? Los creyentes no deberían tener enemigos. Aunque a Jesucristo lo estaban crucificando, hermano. Peor que eso no hay nada. Alguien lo tomó a usted por la fuerza, lo llevó a una cruz, le clavó unos clavos. Usted quizás diría, chacho, por menos que eso, yo si fuera Dios hubiera cogido la cruz y le hubiera hecho una tijera y le hubiera cortado el cuello a 2 o 3. Por menos que eso nos hemos disgustado. Pero el creyente no puede practicar la enemistad. Jesucristo dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hay un ejemplo allí, ¿verdad? Pleitos. ¿A cuántos les gustan los pleitos? Dicen que si son argentinos y cubanos les gustan los pleitos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¡Ay! Pusieron la borrachera allí. Y orgías, dice la Escritura, etcétera. Pueden haber muchas más cosas que en ese momento no existían, pero que usted sabe que son obras muertas de las cuales necesita arrepentirse. ¿Cuáles son los frutos de que alguien está arrepentido? Vamos a Mateo 3, ya estoy terminando. Mateo 3, verso del 7 al 10. Quiero que usted entienda bien esto. Aquí está hablando Juan el Bautista y dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿quiénes venían? Los que se sabían la Biblia de memoria y los que creían que no había resurrección después de la muerte. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En otras palabras, amado mío, escuche bien, Dios está esperando que sus hijos den fruto. La persona verdaderamente arrepentida es una persona que da frutos para Dios. Yo recuerdo cuando yo acepté a Jesucristo. Yo no sé si les he contado que a mí me gustaba bailar mucho. Y yo era de los que bailaba casino, y los cubanos tenemos allá en Cuba una manera de bailar que es en rueda. Y yo era de los que cantaba en la rueda. Yo decía, dame, 2 con 2, festival de patines. Y todo el mundo, ¡ah! Me gustaba tomar, me gustaba decir mentiras, me gustaba hacer muchas cosas malas. Cuando yo llegué a Jesucristo, amado, increíblemente, hasta la música que no glorificaba a Dios me dejó de gustar. ¿Sabe cómo se llama eso? Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted nota que está arrepentido, por ejemplo, o que está dando pasos hacia el arrepentimiento, yo glorifico a Dios por la vida de Bernardo. ¿Qué tiempo lleva Bernardo aquí con nosotros? Menos de un mes. Hoy no vino Lourdes. ¿Quién lo trajo a él? ¿Vino solo? Ahí hay un fruto. Algo está haciendo Dios en Bernardo. No lo veo todo, pero veo que algo está haciendo el Señor. Amén. Dios va a hacer una obra en tu vida, Bernie, en el nombre de Jesús. Entonces ahí usted está notando que algo está aconteciendo. Él deseó levantarse esta mañana, venir a este lugar, ponerse esa ropa tan bonita. Dios está trabajando en su vida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Entonces Dios es bueno. Y Juan es radical, amados míos. A los religiosos Juan les dice que ya Dios determinó un tiempo. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya no hay más tiempo que esperar. En cualquier momento Dios viene, coge el hacha y desarraiga, y desarraiga, y desarraiga. Y el que no esté arrepentido de corazón, se queda. Se queda. Por eso yo le invito a usted en esta mañana a meditar en estas palabras. Yo sé que me he tomado un tiempo, pero yo quiero que usted medite y se pregunte, Señor, ¿será que yo estoy experimentando o yo he experimentado un arrepentimiento
auténtico, verdadero? ¿Será que yo estoy aquí sencillamente porque me siento a gusto o porque yo entiendo que mi pecado estaba mal? Que mi pecado me podía llevar al infierno, que mi pecado me alejaba de tu presencia y que si moría en esa condición de pecado estaría separado de ti para siempre. Señor, necesito cambiar. Necesito renovar mi mente. Necesito ver malo todo aquello que tú ves malo. Necesito ver como Dios ve para poder vivir como Dios quiere que yo viva. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás le decía que yo bailaba y hacía estas cosas. Y un día escucho un pastor predicando y me encantó lo que él decía. Este pastor decía algo así: hermano, imagínese que Mar Anthony está cantando. Yo no conozco a Mar Anthony ni quiero ofender a nadie, pero esto me dio gracia lo que decía. El pastor decía, y Mar Anthony está diciendo en la canción, me miro al espejo y me siento estúpido y me siento ilógico. Y entonces usted está bailando en la fiesta y usted está cantando, soy un estúpido, soy un ilógico. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros hacemos eso también. Cuando este pastor dijo eso, yo me di cuenta que yo tenía que arrepentirme de ciertas cosas en mi vida. Y así nosotros seguimos la corriente de este mundo, le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Si ese hombre se está llamando estúpido e ilógico y está haciendo que el mundo entero diga somos estúpidos e ilógicos, ¿por qué vamos a ir detrás de un estúpido y de un ilógico? ¿Se da cuenta? Yo prefiero ir detrás de aquel que venció la muerte y resucitó al tercer día. ¿Alguien lo quiere también? Dígame amén. Entonces hay cosas que están en este mundo aparentemente buenas que no lo son. Necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento. Vaya a Romanos, ya con esto termino. Romanos 12, verso 9. Voy a mostrar una lista de algunos frutos que Dios espera en nosotros. Romanos 12, 9. Dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento, por lo tanto Dios espera que amemos sinceramente. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor. Gócense en la esperanza, sufran en la tribulación, sean constantes en la oración, compartan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócese con los que se gozan, lloren con los que lloran, sean unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguéis ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. Tremenda lista, amados míos. Tremenda lista. Para terminar, yo quiero decirle esto. El arrepentimiento va a hacer dos cosas por usted. Número uno, lo va a ayudar a convertirse de sus pecados y volverse de todo corazón a Dios. Y número dos, un verdadero arrepentimiento lo va a llevar a tener un compromiso con Cristo. Escúcheme bien. Hay muchas personas que asisten a las iglesias pero no se comprometen. Usted puede tener argumentos, excusas, yo entiendo todos estos argumentos. Pero cuando dejamos que el diablo enfríe nuestros corazones, ponga pensamientos de enojo, cosas que pasaron, cosas que acontecieron, historias que sufrimos. Yo siempre les he dicho esto, si alguien cree que ha sufrido en el evangelio, yo he sufrido más. Si les cuento mis historias, ustedes dirían, ¿cómo eres pastor? Pero ¿sabe qué? El arrepentimiento no es algo que hice el día que me hablaron de Jesús. El arrepentimiento es algo que practico todos los días cuando me levanto. Y todos los días cuando me levanto le digo al Señor, yo por mí mismo no puedo ser bueno, Señor. Yo te necesito a ti para cambiar y transformar mi vida.
Y yo necesito que toda la historia que hay en mi pasado, tú me ayudes a perdonar, a pasar, a superar todas estas cosas, porque yo sé que esas cosas me van a impedir vivir en la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Número 1, que nos convirtamos de nuestros pecados a Él. Y número 2, que asumamos nuestro compromiso con Cristo.